Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén geniales, llenos de energía y sobre todo listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas que nos hizo soñar, suspirar y, en definitiva, creer en el amor, Ander Zel y Kerem Bürsin. Y para ser más específicos, vamos a revivir un momento que marcó un antes y un después en la historia de esta pareja, el emotivo premio que recibió Hande y la inolvidable dedicatoria que le hizo a Kerem. Ya saben que soy una apasionada de las series turcas. Me encantan sus historias, sus personajes, su fotografía y por supuesto sus romances. Y dentro de este universo televisivo, Love is in the Air se ganó un lugar muy especial en mi corazón y en el de muchísimos fans alrededor del mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla. Su historia de amor en la serie, con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, nos robó el corazón a todos. Pero, ¿saben qué? La magia no solo ocurrió en la pantalla, sino que también se extendió a la vida real. La conexión entre Hande y Kerem era innegable, y fuera del set, la historia también nos dejó con mucha emoción, sorpresas y momentos inolvidables. Así que en este vídeo vamos a analizar en detalle ese momento tan emotivo en el que Hande recibe un premio y decide dedicarlo a Kerem. Vamos a desglosar qué dijo exactamente, cómo reaccionó él, y lo más importante, por qué este gesto fue tan significativo para los fans de la pareja. Prepárense para un viaje por la nostalgia, la emoción, los recuerdos y por supuesto, un poquito de chisme del bueno, el que nos gusta a todos. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy hablando de sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustan las series turcas, si aman a Hande y Kerem tanto como yo, y si quieren revivir este momento tan especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de este momento, es fundamental que nos situemos en el contexto. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con su carisma y su belleza, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y Kerem Bürsin, el galán que nos hizo suspirar con su papel de Serkan Bolat, con su encanto, su talento y su mirada penetrante, se convirtió en el amor platónico de muchas. Ambos, con su energía arrolladora, formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, con sus enredos, sus malentendidos, sus alegrías y tristezas, nos mantuvo pegados a la pantalla. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un éxito rotundo fue la química entre Hande y Kerem. Su conexión, tanto en la serie como fuera de ella, fue objeto de gran atención mediática y de especulaciones por parte de los fans. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Ahora imaginen la escena: una gala de premios, llena de glamour, de elegancia, de personalidades del mundo del espectáculo. Hande radiante, vestida con un traje espectacular, con una sonrisa que iluminaba la sala. La actriz había sido nominada por su increíble actuación en Love is in the Air, y la expectativa era alta. Y boom. El presentador anuncia el nombre de la ganadora, Hande Erçel. La emoción en el rostro de Hande era palpable, inmensa, desbordante. Todos los que la seguimos, los que admiramos su trabajo, sabemos lo genuina, lo sensible y lo agradecida que es. Y es en ese momento de euforia, de alegría, de agradecimiento, que decide dedicar su premio a alguien especial. Y ese alguien, por supuesto, fue Kerem Bürsin. La tensión en el aire era palpable. El público expectante, conteniendo el aliento. Los fans de la pareja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todos queríamos saber qué iba a decir, a quién iba a dedicar su premio, y sobre todo, qué palabras usaría para expresar su gratitud. ¿Qué dijo exactamente en su dedicatoria? Aquí viene lo bueno, el momento que marcó un antes y un después. En su discurso, Hande no escatimó en elogios ni en palabras de cariño para Kerem. Recordó cómo se conocieron, cómo empezó la aventura de Love is in the Air, y cómo, desde el principio, se sintió una conexión especial entre ellos. Habló de su profesionalismo, de su dedicación, de su talento, de su apoyo incondicional.
Destacó la importancia de Kerem en su vida, no solo como compañero de trabajo, sino también como amigo, como confidente. Como alguien en quien podía confiar plenamente. Quiero dedicar este premio a una persona muy especial para mí, comenzó Hande, con la voz temblorosa y los ojos brillando de emoción. A Kerem Bürsin. Kerem, gracias por ser el mejor compañero, el mejor amigo y el mejor apoyo que podría tener. Gracias por tu profesionalismo, por tu dedicación, por tu talento. Gracias por creer en mí, por impulsarme a dar lo mejor de mí cada día. Gracias por todas las risas, por todos los momentos compartidos, por todo el cariño que me has dado. Eres una persona increíble y me siento muy afortunada de haberte conocido y de haber trabajado contigo. Este premio es también tuyo. Sus palabras fueron sinceras, emotivas, llenas de afecto. Usó términos como compañero, amigo, apoyo, persona increíble, pero la forma en que lo dijo, con la mirada brillante y la voz temblorosa, dejaba claro que había algo más que una simple amistad. Se notaba la conexión, la admiración y el cariño que sentía por Kerem. La dedicatoria fue un momento muy especial para todos los fans de la pareja. Fue una confirmación, de alguna manera, de la conexión que habíamos percibido a través de la pantalla y en sus interacciones fuera de ella. Nos demostró que la química que veíamos no era solo actuación, sino que había algo genuino y real entre ellos. Fue un gesto que conmovió a todos los presentes en la gala y que resonó en las redes sociales. Hande, con su discurso, no solo estaba agradeciendo a Kerem, sino que también estaba reconociendo públicamente el vínculo que los unía, la conexión que había traspasado la ficción y se había convertido en algo real. Y claro, no podemos olvidar la reacción de Kerem. Los medios de comunicación, siempre atentos, captaron la imagen de Kerem escuchando el discurso de Hande. Se podía apreciar en su rostro una mezcla de orgullo, emoción y, quizás, un toque de bueno, ya saben, de ese sentimiento especial que se siente cuando alguien a quien quieres te dedica unas palabras tan bonitas y significativas. La sonrisa que se dibujó en su rostro era inconfundible. Se notaba que las palabras de Hande lo habían tocado profundamente. Sus ojos brillaban y en su mirada se reflejaba la emoción y la felicidad. Se veía que las palabras de Hande eran sinceras y que lo que sentía era genuino. En ese momento las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja, que habían estado especulando sobre su relación fuera de la pantalla, se volcaron a expresar su emoción y alegría. Las fotos de Hande y Kerem, juntos y por separado, inundaron las plataformas. Los mensajes de apoyo, los memes, las interpretaciones sobre el significado de la dedicatoria y los deseos de que la relación se materializara se multiplicaron. Era una locura, pero una locura hermosa. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los comentarios de los fans, llenos de emoción y de cariño, reflejaban la admiración y el apoyo que sentían por Hande y Kerem. Muchos expresaron su esperanza de que la relación entre ellos fuera más allá de la amistad y se convirtiera en algo más romántico. ¿Pero por qué este gesto fue tan significativo? ¿Por qué la dedicatoria de Hande a Kerem resonó tanto en los corazones de los fans y en los medios de comunicación? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, porque era una muestra pública de afecto y reconocimiento. En un mundo como el del espectáculo, donde las relaciones suelen ser muy mediáticas, donde las relaciones suelen ser efímeras y donde las muestras de cariño a menudo son superficiales, ver a una persona dedicar un premio a otra, y con esas palabras, es algo que va más allá de lo superficial. Demostraba la existencia de una conexión más profunda, de un cariño genuino y de un respeto mutuo. Era una declaración de intenciones, una muestra de la importancia que Kerem tenía en la vida de Hande. En segundo lugar, porque validaba la conexión que los fans habíamos percibido. No nos equivocábamos al ver algo especial entre ellos. Hande, con sus propias palabras, confirmó lo que muchos ya sospechábamos. Nos dio la certeza de que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Nos demostró que la química que veíamos en la pantalla, esa conexión que nos hacía suspirar y creer en el amor, también existía en la vida real. Nos regaló la esperanza de que el amor, a veces, traspasa la ficción y se convierte en algo real. Y en tercer lugar, porque nos regaló un momento de felicidad y esperanza. En un mundo a veces un poco gris, donde la negatividad y las malas noticias abundan, ver una historia de amor, aunque sea entre dos personajes famosos, nos llena de alegría y nos recuerda que el amor existe y que es algo hermoso de celebrar. Nos hizo creer en el poder del amor, en la importancia de la amistad y en la belleza de las conexiones genuinas.
Nos dio esperanza, nos hizo soñar, nos recordó que a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. El impacto de este momento, de esta dedicatoria, fue enorme. No solo afianzó la imagen de Hande y Kerem como una de las parejas más queridas del momento, sino que también fortaleció la conexión de los fans con ellos. Nos hizo sentir parte de su historia, de su mundo, y nos regaló un recuerdo inolvidable. Este momento, esta dedicatoria, se convirtió en un hito en la historia de Love is in the Air y en la relación entre Hande y Kerem. Fue un símbolo de su complicidad, de su cariño y de su respeto mutuo. Fue una prueba de que el amor, la amistad y la admiración pueden coexistir y florecer, incluso en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que aunque la relación entre Hande y Kerem ha tenido sus altibajos, y finalmente no terminó como muchos esperábamos, este momento en particular sigue siendo un testimonio de cariño, admiración y respeto mutuo. Un recordatorio de que aunque las cosas no siempre salgan como planeamos, las conexiones genuinas y el cariño que compartimos con los demás son importantes y valen la pena celebrarse. Después de su paso por Love is in the Air, Hande y Kerem tomaron caminos diferentes. Cada uno continuó con su carrera, trabajando en nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su talento. Aunque su relación sentimental no prosperó, ambos demostraron una gran madurez al manejar su relación, tanto en público como en privado. Nunca hubo escándalos, ni discusiones, ni declaraciones negativas. Siempre se respetaron, se apoyaron y se mantuvieron cordiales. Y sinceramente creo que la madurez con la que ambos han manejado su relación, tanto en público como en privado, es admirable. Demuestra su profesionalismo, su respeto por sus fans y su capacidad para mantener una relación cordial y a veces, hasta amistosa, después de que la relación romántica llegara a su fin. Es una muestra de que a veces el amor puede transformarse en amistad, y que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las diferencias. En resumen, la dedicatoria de Hande a Kerem fue mucho más que un simple discurso de agradecimiento. Fue un momento de emoción, de validación, de celebración del amor y de la amistad. Nos regaló un recuerdo inolvidable y nos demostró que a veces, las historias de amor más bonitas son las que se viven, se celebran y se recuerdan con cariño, sin importar su desenlace. La dedicatoria de Hande a Kerem fue un momento mágico que quedó grabado en la memoria de todos los que seguimos Love is in the Air y admiramos a esta pareja. Fue un momento de conexión, de emoción y de celebración del amor. Es importante recordar que aunque la relación entre Hande y Kerem haya tenido sus altibajos, y no haya terminado como muchos esperábamos, este momento en particular sigue siendo un testimonio de cariño, admiración y respeto mutuo. Un recordatorio de que aunque las cosas no siempre salgan como planeamos, las conexiones genuinas y el cariño que compartimos con los demás son importantes y valen la pena celebrarse. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que hayan disfrutado recordando ese momento tan especial. Sé que a mí me encanta hablar de ellos, y creo que nunca me cansaré de analizar y admirar su trabajo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer lo que piensan, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la dedicatoria de Hande? ¿Creen que fue un momento especial? ¿Qué es lo que más recuerdan de Love is in the Air? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? Y como siempre, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Y no se olviden de seguir soñando con el amor. Hasta la próxima.